cálido, luego tan tormentoso de Iowa por tantos motivos, ¿no? Yo creo que esos son los defectos máximos que tiene la dramaturgia de la película, ¿no? Que no es que la empobrezca, pero la película habría quedado con... más cerrada en sí mismo, porque esta es una película sobre la intimidad y tienes que cerrarla todo lo que puedas concretamente. Voy a poner el ejemplo de Tú y yo. Sí, Tú y yo, decir, estás hablando de Macari. En Tú y yo y Macari era sabio y encerraba a los personajes. En Make Way for Tomorrow, la de los padres que dejan los hijos, prácticamente la historia acaba cerrándose, eso que cada uno vive en un lado. En Tú y yo acaba cerrándose sobre los personajes, ¿no? Aquí la dispersión yo creo que aporta poco e incluso dispersa. Y desde luego, toda la parte de los hijos, no voy a decir que es deleznable, pero a mí me parece que sobra absolutamente, ¿no? Y el final también. Después de la despedida, pocas cosas más deben de añadirse. Entre otras cosas, perdón, ya acabo, porque es que ya nos han presentado el baúl, nos han presentado las cartas, ya se nos ha contado casi todo, ¿no? No, que yo la única pega que le pongo, y en eso estoy de acuerdo contigo, es al adaptarla al cine, ya que la historia es una historia clásica y él la cuenta de una manera clásica, el guión tenía que haber sido un guión clásico. Exacto. Haberlo contado en la vieja narrativa del cine de Hollywood de las historias de amor. Por eso estabas hablando de Macari. Empezar con una historia, se va a abrir un testamento y entonces empezar a descubrir la historia y ya contarla entera hasta el final. Y al final, bueno, pues nos enteramos de lo que ha ocurrido. Pero a mí esas interrupciones, cuando están sobre todo en la cocina, hay un momento que se rompe la magia. Dices, bueno, me ha despertado de este estado casi hipnótico donde me está llevando Clint Eastwood contándome una historia con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha sensibilidad, porque la película lo que tiene es una enorme sensibilidad, sobre todo tanto en el retrato de ella como en el que hace de él, que es un retrato estupendo de soledad, como es esa camioneta donde ella va a entrar la primera vez, perdone, pero yo no sabía que iba a subir a nadie, está apartando todas las cosas. Está muy bien dado, por ejemplo, que era muy difícil cuando le ofrece el cigarrillo. Ella no fuma, pero quiere de alguna manera empezar a participar de algo suyo, el roce de la mano, cuando le enciende el pitillo. Es muy bonito. Hay un momento que él no mira a la carretera, el coche va solo, la furgoneta, ¿no? Entonces, ya que es una historia clásica, haberla llevado por los cánones del clasicismo de Hollywood de esa época. Aparte de eso, la película yo creo que es espléndida, maravillosa, una buena película, y tiene ese latido de emoción continuo. Y cómo le va espiando ella, ¿no? Desde la ventana, desde el puente, siempre constantemente esa admiración. También hay como una especie de preludio. Desde la primera escena sabes cómo va a terminar la película, pero sin embargo no te sales de la película, sí te saca lo que habéis dicho, ¿no? Las escenas de los hijos, que la cocina no ha cambiado, sí que cambia la luz, pero yo creo que intenta, de alguna manera, establecer todas esas cuestiones éticas morales en la nueva generación, entonces la generación anterior y la siguiente generación. Y luego, claro, esa madre salvadora, pues es a lo mejor también lo que te chirría un poco, como ha dicho Eduardo, pues ese hijo salvado que va y le dice te quiere, que he hecho mal, porque pues ya no es un lado no aporta. Es un lado love story, sí. Estoy refiriendo a la película, que siempre me ha repugnado, vamos, sí. Y que en este caso creo que añade poco, no recuerdo si está en la estructura de la novela. Hay un comienzo de la novela que a mí me habría gustado mucho, aunque reconozco que dispersa más la película, y es cuando el fotógrafo, creo recordar, sale de ese hogar prácticamente en Seattle, o en Oregón, o en Washington, o donde sea concretamente, y atraviesa un poco el país, ¿no? Pero claro, aquí la verdad es que está contada, tú lo has dicho, y creo que es una elección estupenda, desde el punto de vista de ella. Entonces es el extraño, el extranjero que invade su mundo. Desde el punto de vista de la mujer. De haber optado por contar la historia desde el punto de vista del fotógrafo es otra película completamente distinta. Claro, ¿no? Waller lo dice aquí, que es que echa un poco de menos la investigación que hace del personaje. Él hace como que investiga el personaje, que quería saber más. Quizá la segunda parte, esa que has dicho, que le han pedido que escriba, que quería saber más de él, porque a veces parece como un personaje muy común, muy normal, y otras veces enigmático, espectral, ¿no? Y entonces nos quedamos con ganas de saber un poco más de la vida de Clint Eastwood, no porque la cuente él, sino porque veamos alguna escena. Te cuenta bastantes cosas, sí, ¿no? pero dice que hay mucho borrado. Pero todo eso desde el punto de vista de la curiosidad sentimental y a veces al final de los celos de ella. Es decir, la película está contada en torno y desde el personaje de bueno, son los complejos también, ¿no? Me parece que eso es una elección tan válida como cualquier otra. Toda la historia de amor y en tan breve periodo de tiempo, que son 4 escasos días,
sean capaces también de enfadarse, de tener celos, pasar por De todos los convertirse en una registros. persona, de lo que es la pasión, Claro. de tener esa suerte de vivirla una vez en tu vida. Además está muy bien porque la música también es de Clint Eastwood y cómo subtitulan las canciones, que tienen muchísimo sentido. Yo creo que la música también está muy... La música es de Clint Eastwood. Sí, Bueno, hay sí, una melodía. sí, Hay una melodía La nada melodía más. es piano. Sí, Son piano. todos No, estándar, sí, pero... cantados por un cantante estupendo que es Johnny Hartman, si no recuerdo Pero mal. la principal principal sí es de Clint Eastwood. El tema de piano. El tema de piano, El pero tema de la piano. banda es que es lo único que le falta a es Clint de Eastwood, su componer, músico tocar habitual. el piano. Es increíble que un hombre como él... Pero La sin banda perdón. sonora es parecidísima a la de John Barry en Memorias de África. Sí, Es tiene absolutamente una- de John Barry. Sí, sí, Es una banda sonora que es de Lenny House, quitando el tema de piano de Eastwood, que lo Y habrá hay un arreglado poco de Lenny ópera, ¿no? Un poco de House. Norma, hay Pues en un momento se cuando oye, pone claro. la radio. Ese es uno de los datos significativos. Eso es lo bueno que es el guión. El guión te presenta simplemente una foto de National Geographic con él con la cruz, Sí. lo cual ahora mismo en cualquier otro tipo de guión te darían 200 explicaciones para poder explicar la cruz. Ahí con la fotografía te lo Claro, ofrece. y lo de la música, que ella es italiana. O sea, que Ella es está viendo Norma. italiana y La pone gente ópera. Y cuando de su llega la casa no hija le le deja, quita ¿no? la Quita, pone radio música. y pone Y eso es tipo de otro música. dato a favor del guión, porque la música que busca Clint Eastwood es la música que le gusta a él. A él. Ella se encuentra extraña en ese club de jazz, muy de Clint Eastwood, por otra parte, donde está Maravilloso. tocando ese. Y bueno, Ya, pero por otro lado también le dice que es el único sitio donde no los van a reconocer y efectivamente todos son negros. O sea, ahí los únicos blancos que hay son ellos. Buscan ese lugar recóndito pero que curiosamente donde ella, poderse coger la mano en público. y me parece que es un acierto, ella vive una historia de amor con un extraño a ella que en principio poco le puede ofrecer de lo que... Ella es una mujer insatisfecha, por muchas y muy variadas razones. Ha tenido que abandonar la escuela, ha tenido que abandonar Italia, Pero sus descubre, gustos... ¿no? Descubre que está insatisfecha cuando aparece él, porque mientras tanto no está insatisfecha. No, ella se da Es cuenta- una yo creo mujer que que no. adora a su marido porque es un hombre Sí, confortable. No, yo creo que está afectuoso. asfixiada. Yo creo está que no, asfixiada, ¿no? Yo creo pero que no. conformada. Por eso también ese perdón que se le da a esta, porque no deja de ser una relación de adulterio, pero se le da ese perdón primero porque ella se queda, cumple con el deber, pues contraído en ese papel firmado en el matrimonio, ¿no? Con ese compromiso que ella ha adquirido, y por otro lado, pues claro, es que Ella, el hecho de no irse, yo creo que eso le da el perdón. yo creo, sí, yo del coincido más público. contigo. Yo creo que ella está profundamente insatisfecha, pero resignada a la situación en la que se encuentra concretamente. Y él le provoca un efecto de catalizador. Que es para la que salga escena de la adelante. bañera, que es cuando dice soy otra Pero de sensualmente todas y formas, sexualmente. Yo creo que ella ni siquiera se ha planteado si está insatisfecha o no. No, yo creo que tampoco. Tiene una vida rutinaria, monótona, que sí. como la de Breve Encuentro. El problema de estas historias es que no están contaminadas por la rutina, por las zapatillas caseras, por los hechos cotidianos. Que hay un Porque a lo terremoto en mejor ella, desde luego, no, que una cuando ella se va a vivir convulsión, pero- con Clint Eastwood, o la de Breve Encuentro se va a vivir, o la de Casablanca y Reed... vendrían anda, los había problemas. otra vida, claro, ¿no? habría una vida de, Claro, no. de refriegas también, de broncas, de cómo dejas el baño. Es que eso es No, lo aquí bonito lo de que estas ella- historias. lo que ella destaca de su coges marido es que es solo lo limpio. bueno, ¿no? Pero ella lo limpio. dice. No, pero ella lo cuenta. Yo creo que hay un proceso que lo cuenta bien Eastwood y que está ahí en la película, en el Ella es tercio final. pragmática. En el tercio final. Ella hace las maletas y se coloca un vestido rojo. Rojo. Un vestido rojo imprevisto, Pasión. dicho sea paso en el vestuario, porque no lo había visto yo. No parece que tuviera un vestido No, rojo, pero en fin, aparece y me parece bien que aparezca ese vestido rojo. Hace las maletas y cuando baja a la cocina, casi inmediatamente empiezan a hacer un poco el inventario de lo que puede ser la vida cotidiana. Ella se ha plegado absolutamente a la vida de él, se va a sacar anteriormente con los celos cuando le tira el plato, etcétera, etcétera, y él le reprocha que no va a cambiar, que él es así. Y después, en un momento determinado, ese plano que no podemos mencionar, porque es decir tú que no se menciona. Sí, hombre, completamente, Era por el lo que tanto, íbamos a citar todos, por lo la tanto, querido secuencia que Juan, íbamos a citar no todos. lo pongas pese a mis palabras, que es cuando ella se detiene, y ahí yo siempre me he preguntado, y esta es la cuarta vez que veo la película, El semáforo. es en el semáforo, él se detiene porque le está ofreciendo la última oportunidad, Sí, porque es porque está incapaz de llorando. arrancarse de su vida. Él Lo digo está llorando. Eastwood. Eastwood está llorando y hay dos cosas. Le dice, Bueno. es la única vez que te lo voy a decir, pero no se lo dice nunca, te quiero. Ya sé que soy fanática de la película, yo no, No, tanto, no. La película permitidme que haga, de él y vamos, de ella. completamente. No, pero hay una frase donde cuando en la escena que tú has dicho de los platos, que ella Ella le- es anterior a las maletas, ¿sí? Sí, que ella le dice, anterior. no puedo, porque que no puede, ¿por qué no puede necesitarle que no puede necesitarla a ella? Y ella dice, ¿por qué? Dice, porque no puedo tenerte. Ella no, él. Claro. Él. Ella le dice, Él. ¿por qué? Él. Él le dice, no puedo necesitarte. Le pregunta ella, ¿por qué?
triste porque no puedo tenerte. Y ella, por eso, no, pero digo que por eso va cambiando, porque ella hace las maletas, está dispuesta a irse. Hemos visto anteriormente ¿Por qué no te vienes conmigo?, la secuencia anterior, una de las secuencias de cama que hay. A continuación hace las maletas, a continuación le dice que no. Vamos a decir que se olvida, pero no se olvida. Y cuando lo ve al otro lado de la calle y él está llorando, llueve,